Bien, María es Madre de Dios. Este es el tema que estaremos abordando hoy. María es Madre de Dios. Este es un tema muy controversial con los protestantes. Pero a ver, ¿qué enseña la Iglesia Católica? Empezaré diciendo que la Virgen María es mencionada por primera vez en las Escrituras cuando se escribe el primer evangelio, el más antiguo, el de Marcos. Luego Mateo la menciona cuando narra la concepción milagrosa de Jesús, su nacimiento y su huida a Egipto. El evangelista menciona que María es aquella de quien habló el profeta Isaías, al decir concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense y antes de empezar pongámonos en las manos del Señor. A ver, amado Señor Jesús, te doy gracias por estar siempre a mi lado, por las oportunidades que me has dado. Te doy gracias por las puertas abiertas, por haberme dado tu amor y tu bendición, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí presente, tratando de llevar este mensaje a todos nuestros hermanos católicos. Y que esto le permita fortalecer su fe cada vez mejor. Bien, a lo que venimos. Sepan que María viene a su vez a iluminarnos la fe en Cristo. Ella nos procedió a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de redención con su sí a Dios. Lucas 1:38 dice así: hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermoso. Cuando en la Iglesia Católica se proclama un dogma, es porque la fe de la Iglesia ha sido cuestionada. Vea, en el siglo IV, un grupo de personas afirmaba que Cristo no era Dios. La Iglesia salió en defensa de esa herejía y proclamó el dogma de la maternidad divina de la Virgen María. ¿Dónde? En el concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa San Clemente I. Y su festividad es el 1 de enero. Pero así como la Iglesia Católica tiene dogma, porque esto lo señalan los protestantes, el protestantismo también los tiene. Solo vean, solo la Escritura, dogma protestante, solo la fe, dogma protestante, salvo siempre salvo, dogma protestante, entre otros. Y el mundo secular, la ciencia ha dado también varios dogmas, como es H2O, igual a agua. Esta es una verdad de la ciencia. La Iglesia llama dogma a las verdades de fe que Cristo le entregó a ella. Debemos de saber que todos los dogmas marianos son cristocéntricos y siempre que se proclama un dogma a María es para defender la dignidad de Cristo. Esto no lo saben los protestantes, no lo han analizado, ni siquiera lo han pensado. Pero porque el pastor entiende que los católicos adoramos a María y dice, el católico es idólatra. Sepan que la Iglesia desde su nacimiento en Pentecostés ha enseñado solamente que hay que adorar a Dios. El culto que proclamamos a María se llama culto de imperdulía. Es una forma de venerar a María y recordarla con un respeto mayor encima de los santos. Pero que no es adoración. Al único que adoramos los católicos es a Dios. Y lo afirmamos en el yo confieso y en el credo de la Iglesia. Ahí está claro, más claro no se lo puedo poner protestante. Si Cristo es Dios, María es Madre de Dios. Pero resulta que para el año 429 un obispo llamado Nestorio, patriarca de Constantinopla y Alejandría, él decía que en Cristo había dos naturalezas, dos personas.
poniendo en duda las enseñanzas de la Iglesia Católica. Nestorio separaba lo divino y lo humano de Cristo, cometiendo así una herejía. Poniendo Nestorio en duda la virginidad de María, es decir, él decía, Cristo es todo divino o todo humano, pero nunca dos naturalezas. Y la Iglesia Católica afirma las dos naturalezas, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona en dos naturalezas, la divina y la humana. Pero Nestorio enseñaba lo contrario, diciendo que Cristo o era solo divino o era solo hombre. Nestorio dejaba al Verbo en el cielo, es decir, Cristo mandó la imagen suya, un hombre. Nestorio separaba la persona divina y la persona humana, pero para la Iglesia Católica, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas y una sola persona. Así lo ha proclamado desde antiguo hasta hoy. Y de esta manera se condenaba la herejía nestoriana, quien separaba la persona divina de la persona humana de Cristo. Esto significaba que María solo sería solamente madre de la persona humana de Cristo, pero no sería madre de la persona divina. Entonces, para que tú y yo no tengamos dudas, Juan lo aclara, lo pone clarito. Escuchemos Juan 1:1. Dice así: en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Palabra de Dios, te la amo, Señor. La palabra es Cristo, el Verbo encarnado es Dios. Pero para que no quede en el aire y le demos la razón a la Iglesia Católica, escuche cómo lo vuelve a decir Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que reside del Padre como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Vieron? La palabra que es Dios se encarnó y se hizo uno de nosotros. Juan no dice que tomó apariencia de un hombre, así como lo deja ver Nestorio. Juan dice, se hizo carne, se hizo hombre. En Cristo están las dos naturalezas, pero una sola persona, la del Hijo único de Dios. Colosenses 2:9 lo viene a decir, porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Cristo está toda la plenitud. Cuando Cristo toma un cuerpo, Él no niega ni un pedacito de su divinidad. En Él mora toda la plenitud de Dios. Esto es lo que defendía la Iglesia Católica. Y es a partir de aquí que la Iglesia decide proclamar el dogma: María es Madre de Dios. Y si le gusta a usted protestante o no le gusta, ese es su problema. Nestorio lo negaba por completo, así como la iglesia protestante lo niega. Era imposible para Nestorio decirlo. Así piensa el protestante, porque creen que cuando tú y yo decimos María es Madre de Dios, según el pastor, piensa que María es Madre del Padre. Pero no es así. No es así. Afirmamos que María es hija del Padre. Si María es madre del Hijo, de forma mística es la esposa del Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿en qué otra persona puede decir estas tres cosas a la vez? ¿En qué otra persona ha tenido un encuentro tan cercano con la Santísima Trinidad? Solo la Virgen María. Solo la Virgen María. Ella puede decir, soy hija del Padre, soy madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Bajo la ley mosaica, ella es la esposa de José. También sabemos que el Espíritu Santo concibió en ella al Hijo de Dios. Y dice Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, aquí la profecía que está en Isaías 7:14
Dice así: la Virgen dará a luz a un hijo, al que pondrán por nombre el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, si la Escritura lo afirma, la Iglesia responde con el dogma en el año 431 con el Papa San Clementino, que dice así: si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema, maldito. La Iglesia afirma: María es Madre del Verbo, segunda persona de la Trinidad que se hizo carne. Y el pastor dice: María no puede ser Madre de Dios porque a Dios nadie lo creó. Eso es verdad, pastor. Solo que María es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ahí es donde se confunde usted, pastor. Ahí están confundidos todos los protestantes, afirmando lo que no es. Ellos son igual a Nestorio y son la fotografía de Nestorio. María es solo madre de la persona humana de Cristo. Así lo afirman los protestantes. ¿Qué están diciendo el pastor? Cristo humano no es Dios. Si es así, entonces sepa, pastor, que el Salvador no ha venido al mundo, porque la mamá crea el cuerpo, pero no crea el alma. Es Dios el que da el alma. ¿Para qué? Para que lo entendamos. Cuando llega donde mamá, ella le va a decir: no me llames madre, porque yo solamente le di el cuerpo. Dime madre de mi cuerpo y no de mi alma, porque yo no te di el alma. Cristo le decía a su madre: tú eres madre solamente de mi cuerpo. Mentiroso. Los que piensan así creen que Cristo es un niño egoísta. Lo ponen a violar el cuarto mandamiento. Pregunto, ¿qué mujer quiso haber tenido ese privilegio tan grande y maravilloso? Lo digo porque está en las Escrituras. ¿Quién cambiaba los pañales a Jesús? ¿Quién tuvo el privilegio de poderlo dormir en sus brazos? De amamantarlo, de cuidarlo. ¿Quién fue esa persona? Imagínese que usted vea a su hijo graduándose de ingeniero como doctor. Pregunto, ¿ella es la madre del ingeniero o solo de la persona? De los dos. Toda aquella que da a luz es madre. María es madre de la persona de Cristo, que tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Cristo es Dios y hombre a la vez. ¿Dónde dice la Escritura que María es madre de Dios? Ya se lo voy a decir, Lucas 41, 43. Ahí lo dice clarito, clarito, clarito. Escuchen. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, verso 42, y exclamó a grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, verso 43. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. El texto dice que las palabras que salen de la boca de Isabel son las que el Espíritu Santo le ha inspirado a ella. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel está proclamando a María bendita, porque en su vientre está portando al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y dice: ¿cómo he merecido yo? Significa que Isabel se sintió indigna de haber recibido a María en su casa. Ahora, esto es interesante, para que lo entendamos mejor. Para el judío, cuando un menor entraba a su casa, el menor tenía que rendirle tributos al mayor. Y sabemos por la Escritura que Isabel era mayor que María. Y nunca en el judaísmo el mayor le rinde tributo al menor.
Pero Isabel, movida por el Espíritu Santo, se siente indigna de recibir a María en su casa y dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? En otra palabra, la madre de Dios. Señor era una palabra de respeto y de autoridad. Kyrios en griego, Señor, y en hebreo, Adonai o Edonai. Cuando la Escritura la proclama con mayúscula, ya no se refiere a una persona de autoridad ni de respeto, sino que se refiere a Dios. En el Antiguo Testamento, a Dios se le llamaba Yahvé. Pero cuando los judíos dejaron de mencionar el nombre de Dios, por el mandamiento que dice: no dirás el nombre de Dios en vano, utilizaron la palabra Adonai, Kuyum, que significa Señor. Pero cuando se tradujo al griego, que es Kyrio, que también significa Señor, escuchemos, Mateo 2:11 dice así: al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Es interesante. María es la madre de Jesús. Ella es la que presenta al Salvador. Los magos vieron al niño con su madre. ¿Cuál era la intención de Mateo al poner al niño para que lo vieran con su madre? Para que no quedara la menor duda que María es la madre del niño, que María es la madre de Jesús. El protestante dice: no ve que María le roba la gloria a Jesús. No puede estar al lado de Jesús. Loco. Y los magos postrándose le adoraron. Así dice la Escritura. ¿Dónde estaba el niño? En brazos de su madre. Y los magos dijeron: quítese porque usted estorba. ¿No ve que le está robando la gloria a Jesús? Hermanito, eso solo está en la mente del pastor protestante, instrumento de Satanás, más nada. María coopera, ella es colaboradora, ella ayuda. Pregunto: ¿quién se llevó los regalos del niño? ¿El niño? No. La mamá. Por eso decimos: María es madre de Dios y madre de la iglesia. ¿De dónde lo sacamos? De Colosenses, ahí mismo lo dice. Pero depende qué entendemos por iglesia. Yo lo entiendo como la Escritura lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar, restar, multiplicar y dividir para darnos cuenta que María es madre de Dios y es madre de la iglesia. Escuchemos cómo lo dice Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el principio de todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sepan que aquí Pablo está hablando de un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Ahora escuchen, ¿quién parió a Cristo? Parió el cuerpo. ¿Y la cabeza completa o no? Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo. Todos pertenecemos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién parió el cuerpo? Parió la cabeza. Entonces María es madre del cuerpo y de la cabeza, que es Cristo. Ahora escuchemos cómo Gálatas 4:6 lo dice. Dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, verso 5, para que rescataran a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibieran la condición de hijos, verso 6. Y, dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Esto no lo teníamos, pero saben que gracias a María, que quiso resudirlo en su vientre, escuche bien, que gracias a María, que quiso resudirlo en su vientre, cooperó con Dios para que viniera su Hijo nacido de mujer. ¿Quién es el Papa? Dios. ¿Quién es la madre? La Virgen María. Y si el Papa es Dios y la mamá es la Virgen María, ¿qué pasamos a ser nosotros? Hijos del Padre, hijos de la Madre.
y su único hijo legítimo es Jesús. Y nosotros, hijos en adopción, que al unirnos a Cristo, pasamos a ser hijos en el Hijo. Así nos unimos al cuerpo de Cristo, siendo uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, su papá es mi papá y su mamá es mi mamá. Entonces María es madre del cuerpo de la iglesia. Y dice Juan 19:26. Jesús, viendo a su madre junto a ella, el discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Verso 27. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿María es la madre de Juan? No. Lo sabemos por varias razones. Si María fuera la madre de Juan, ¿cuál sería la razón de Jesús al decirle: ahí tienes a tu madre? Pero Juan sabía que María no es su madre. Y María sabía que Juan no era su hijo. Pongan cuidado, le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Cristo nos dejó a María por madre. Sepan que los hijos de Dios son los hijos de la esposa de Dios, para ser verdaderos hermanos de Cristo. Pero como el protestante rechaza ser hijo de María, entonces rechazan ser hijos del Padre. Y si no son hijos del Padre, ¿de quiénes son hijos los protestantes? De Satanás, punto. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Significa, a Juan jamás se le ocurrió llevarse a María como madre a su casa, porque no era su madre, pero la aceptó porque Jesús se la dejó, para que todos seamos hermanos de Él. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Somos hijos adoptivos de Dios. Dios no era nuestro padre, María no era nuestra madre, pero Cristo nos la dejó. Ahora, el Espíritu Santo que movió a Isabel de sentirse indigna al recibir a María y proclamar esa alabanza a la Virgen, porque al protestante se incomoda proclamar a María bienaventurada. ¿Será que el Espíritu Santo aquí falló? No, no. María siempre fue proclamada como Madre de Dios, la Teostocos, que en griego literalmente dice: aquella que porta a Dios en su vientre. Está escrito en un papiro datado del año 250 con una oración escrita en griego que todos los católicos pregonamos. Escuchen, y van a decir mentiroso. Miren, dice esta oración, todos los católicos la hacen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ahí está. Mire, desde el año 250 se proclama esta oración. A través de la ciencia de la arqueología sabemos que los primeros cristianos proclamaban a María la Teostocos, la Madre de Dios. Y eso es increíble. Y ojo, porque según dicen los arqueólogos, que después de haber tratado en fecha o una fecha X los documentos, lo más probable es que eso no empezó en ese momento. Ya venía desde atrás, ya venía desde mucho más atrás, hasta que llegó a ponerse por escrito. Dice que cuando se pone por escrito algo, generalmente ya han pasado un par de generaciones atrás para ponerlo por escrito. Ejemplo, cuando San Ignacio de Antioquía dice y escribe: la iglesia de Cristo es la católica, en el año 107, no es que la llamó por primera vez así en ese año 107. La iglesia católica ya se había dicho un par de generaciones atrás, podemos tratar por el año 80, 70 más o menos. Probablemente se empezó a llamar así en esos años, Iglesia Católica. Lo mismo se aplica a este papiro. Si es del año 250 y regresamos 2 generaciones atrás, termino y cierro con esto. Aunque han pasado los siglos y los años en la Iglesia Católica, seguiremos afirmando y amando a María, la siempre Virgen,
la Madre de Dios, la Teostoco. Amén. Que el Señor los bendiga. Y no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética de Misa y Nuevo Evangelismo, Ángel Gallo. Y por favor, pongan sus sugerencias para que les sigan llegando las nuevas notificaciones. Y gracias. Hasta el próximo video. Adiós. Ayúdenos con esto, porque así nos estaremos fortaleciendo este canal católico. Se los pido, para que también se fortalezcan todos nuestros hermanos en la fe católica y podamos decirle no al protestantismo, no al protestantismo, no a las asedias del mal. No, señor. Vemos. Gracias. Adiós.